Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hoy continuamos con nuestro estudio sobre el arrepentimiento o el cambio de mente en el hombre, lo cual es obra de Dios. Quizá hoy solo logremos hacer como un repaso, pero antes de eso quiero leer en Efesios capítulo 4 del versículo 11 al 16 para que veamos el beneficio que obtiene la Iglesia de Cristo en la enseñanza de la palabra de Dios. Pablo les dijo así a los Efesios, capítulo 4 del versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Escuche bien lo que Pablo dice. El propósito por el cual Dios ha levantado servidores en la iglesia es para el beneficio de la iglesia. Cuando digo servidores, estoy hablando de aquellos que son líderes en una iglesia. Y lo primero que Pablo dice es que el trabajo del líder debe de ser de perfeccionar a los santos, o sea, a los creyentes, y prepararlos para el trabajo de la obra de Dios. Como cada creyente es miembro del cuerpo de Cristo, cada creyente tiene una función propia o particular. Bueno, parte del trabajo del líder es ayudar al creyente a desempeñar esa función dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Lo segundo es que el líder debe de edificar a los creyentes. Cada líder debe de aportar a la edificación espiritual del cuerpo de Cristo. Así como un edificio se levanta y se construye desde la fundación hasta arriba, así también la vida del creyente debe de levantarse y construirse continuamente, ladrillo por ladrillo, con la ayuda del líder. Lo tercero es que el líder debe de ayudar en el crecimiento en fe y conocimiento del Hijo de Dios, o sea, Jesucristo. El interés del líder no debe de ser de que los creyentes le conozcan a Él, que lo admiren o que lo sigan a Él. Dios le ha puesto para que con su trabajo conduzca las ovejas a Cristo, el buen pastor. El líder debe de llevar a las ovejas a los pastos delicados, a las aguas de reposo, a las sendas de justicia, las cuales vienen de Dios y se encuentran solo en Dios. El líder debe de exhortar siempre a los santos, a los redimidos, a los creyentes, a los hijos de Dios, a que pongan su mirada y su confianza en Jesús y no en los hombres, a que dependan de la gracia de Jesús y que glorifiquen con sus vidas el nombre de Jesús. Y por último, lo que Pablo les dijo a los efesios es que el trabajo del líder debe de afirmar a los creyentes en la doctrina y en la verdad de las Escrituras. El esmero y el esfuerzo del líder debe de ser de enseñar las Escrituras a los creyentes para que ya no sean niños espirituales, inexpertos e inmaduros, que cualquiera pueda engañar como se engaña a un niño. Las ovejas necesitan guianza, instrucción, cuidado, porque hay hombres astutos, dijo Pablo, que engañan con mentiras y que no tienen piedad de las ovejas. Ahora, todo este trabajo no lo logran los líderes por sí mismos, sino que lo hacen por medio
de las Escrituras. Y todo esto, la perfección de los santos para la obra, la edificación de sus vidas, el crecimiento en fe y conocimiento, y la firmeza en la doctrina y verdad. Todo eso es voluntad de Dios para sus hijos. Y es proporcionado por Dios mismo a través de su palabra. Así es que si nosotros como hijos de Dios, hermanos, y de todo corazón, deseamos que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros, escudriñemos la palabra, meditemos en ella, estemos atentos cuando se enseña y se predica, amémosla, creamos lo que dice, entendámosla, pongamos nuestra mente y nuestro corazón con el sentido para poderla comprender y así poderla poner por obra. Y es por todo esto, hermanos, de que se me es necesario a mí seguir enseñando la palabra de Dios, aun cuando no nos estemos reuniendo cada lunes en persona. La palabra del Señor es la fuente no solamente de nuestra salvación, pero también de nuestra santificación y de nuestro crecimiento en el día a día. Bueno, regresando a nuestro tema, la semana pasada estudiamos el capítulo 29 de Jeremías y también leí Jeremías 24 y Ezequiel 36. Y estos pasajes, hermanos, si ustedes se recuerdan, nos reflejan de que allí Dios les dijo a los judíos, a su pueblo, que Él les iba a cambiar, que les iba a cambiar el corazón y el espíritu con el fin de que lo conocieran, le buscaran y le hallaran. Y esto de buscarle y encontrarle no se refiere a ninguna ceremonia o evento religioso, sino que habla de la salvación del alma del hombre, la cual, como dice Efesios 2, no es por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y aún eso no es de los hombres, pues es don y regalo de Dios. En Ezequiel 36, 27, Dios le dice a su pueblo: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Y note bien que es Dios quien hace que su pueblo ande en sus caminos y ponga sus mandamientos en práctica. Ya que es Dios quien salva, es Dios también quien hace que sus redimidos perseveren en sus sendas de verdad y rectitud hasta el fin de sus días aquí en la tierra. A eso se refiere Pablo cuando dijo en Filipenses 1:6 que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, hasta el día que Jesucristo regrese. Pedro también dijo algo similar, o más bien lo mismo, en su primera carta, en el capítulo 1, del versículo 3 al 5, diciendo así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. Pedro les escribió allí en el versículo 2, dice: a los elegidos, aquellos que fueron rociados con la sangre de Jesucristo, a los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, a los que Dios llamó a la salvación, a los que en su corazón esperan recibir la herencia que está reservada en los cielos,
aquellos que sus almas serán salvas. Pedro dice de que ellos están siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué hermoso, porque no depende de nuestra fuerza, no depende de nuestra habilidad, no depende de nuestros méritos, de nuestras obras, de nuestra fuerza, de nuestra inteligencia, de nuestra riqueza, si es que hay alguna, ni tampoco de nuestro estudio, de nuestra profesión, de diplomas. Todo eso sale sobrando. El que nosotros continuemos en esta tierra, perseverando en las sendas y en los caminos del Señor, depende exclusivamente del poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios y Dios lo hace mediante la fe, que lo proporciona la palabra de Dios. Y lo hace para que nosotros alcancemos la salvación, porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, dice ahí Pedro en el versículo 9. Entonces, hermanos, así como es seguro, acuérdese de que nosotros estamos ya por varios meses ya estudiando la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, donde Pedro dice de que no hay que equivocarse, de que la tierra y los cielos que existen ahora están siendo guardados para el fuego. Entonces, así como Dios tiene esta tierra y los cielos, los tiene guardados, reservados para el fuego, y así como también Pedro dice de que Dios tiene reservados a los injustos y a los impíos para ser castigados en el día del juicio, así también es seguro que Dios nos tiene a nosotros o nos va guardando día tras día con su poder mediante la fe para que nosotros alcancemos la salvación que es por gracia y que viene del Señor. Entonces, lo que Ezequiel dice en el capítulo 36, de que es Dios quien hace que su pueblo ande en sus mandamientos y que los pongan por obra, no solamente se nos dice eso en el Antiguo Testamento, sino que también se nos dice en el Nuevo Testamento. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí Pablo ya les ha dicho a los efesios que la salvación es por gracia, por medio de la fe, la cual es un don de Dios. Y después de eso les dice Pablo a los efesios, porque somos hechura suya. Y cuando Pablo dice somos, está hablando ahí de los que han sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y ellos, los salvos, son hechura de Dios, creados por Dios en Jesucristo. Y allí, cuando habla de ser creados, Pablo no se está refiriendo a nuestra primera creación, la física, cuando fuimos concebidos y formados en el vientre de nuestra madre y nacimos. Lo que Pablo está hablando en Efesios 2:10 lo que está diciendo es sobre nuestra segunda creación, la espiritual, la que Dios obró al salvarnos. Recuerde que Pablo ya les ha dicho en el versículo 1 de que antes de que viniéramos nosotros a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún estando muertos, les dijo Pablo, Dios nos dio vida juntamente con su Hijo Jesucristo. A esa obra se refiere Pablo cuando dice que fuimos creados en Cristo. De la primera creación, o sea, la física, David en el Salmo 51, versículo 5 dijo, he aquí en maldad
he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero en la segunda creación, la espiritual, nosotros fuimos formados y concebidos en Cristo para buenas obras. Pero fíjese, al igual a lo que dice Ezequiel en el capítulo 36, Efesios 2 dice que fue Dios quien nos creó y nos dio vida. Fue Dios quien preparó las buenas obras desde antes. Y fue Dios, o mejor dicho, es Dios quien hace que los salvos anden en estas buenas obras. Nosotros las hacemos, sí, pero es bien claro que no son nuestras propias obras. Y la pregunta surge, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios hace que sus salvos anden o hagan estas buenas obras? Bueno, un pasaje muy conocido es segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la Escritura, toda la Escritura, la cual nos prepara para toda buena obra que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y la Escritura nos enseña, así es como nos prepara la Escritura para que nosotros andemos en estas buenas obras de Dios, enseñándonos, redarguyéndonos, corrigiéndonos, instruyéndonos en justicia. Ella es la que nos perfecciona y nos santifica. Ella es la que nos hace crecer. Ella es la que nos moldea conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, todo el poder, porque hace todo aquello que Dios quiere en su pueblo. Ahora, el pueblo de Dios no puede andar en sus caminos ni en buenas obras si no es por el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que Ezequiel dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y en el Nuevo Testamento nosotros encontramos pasajes iguales a ese versículo de Ezequiel. Por ejemplo, Juan 14, versículos 16 y 17, y Jesucristo hablando a sus discípulos, les dijo así: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Jesucristo identifica allí al otro consolador. ¿Quién es ese otro consolador? Es el Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros, ¿quiénes eran esos? Eran los discípulos de Jesucristo. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad, el otro consolador, el cual vendría de Dios Padre por intervención de Jesucristo, mora en cada uno de los discípulos de Jesucristo. Mira lo que dijo Jesucristo también en Juan 7, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39. Esto dijo del Espíritu,
del Espíritu Santo, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, todos los que creen en Jesús reciben el Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, dice así: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Cada uno de los que cree en Jesucristo es templo y morada del Espíritu Santo. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros. El Espíritu Santo lo hemos recibido de parte de Dios. Así que ya no somos de nosotros mismos. Ahora le pertenecemos a Dios. ¿Por qué? En el versículo 20 lo dice: porque habéis sido comprados por precio. Y ese precio fue la sangre de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario. Somos templo y morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora y habita dentro de todos aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Romanos 8, 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hermanos, debemos de nosotros creer y recordar siempre de que la única razón por la cual nosotros podemos caminar en la verdad, andar en los caminos y sendas de Dios, que son de paz, de misericordia, de verdad y de rectitud. La única razón por que usted y yo podemos caminar en esos caminos, valga la redundancia, es porque tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros. Y Él nos guía hacia la verdad y hacia la justicia. Bueno, recuerde que las palabras de Dios dichas por el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel vinieron a los israelitas en el tiempo de su cautividad en Babilonia. Algo que Dios mismo había causado por el pecado y la desobediencia de su pueblo. Pero aún en medio de la aflicción y en medio del dolor, Dios les prometió a los judíos, al remanente de su pueblo, hacerles regresar a Jerusalén. No conforme a las mentiras de los falsos profetas, estudiamos eso, sino de acuerdo al tiempo que Dios había estipulado en su sola potestad. Pero además de eso también, Dios les prometió hacer en ellos un cambio. Les prometió quitarles el corazón de piedra, ponerles uno de carne, quitarles el viejo espíritu y ponerles uno nuevo, su propio Espíritu Santo. Y fue solo así que los israelitas salvos en el Antiguo Testamento pudieron agradar a Dios. Solo así pudieron andar en sus caminos, obedecer su palabra, apartarse del pecado y la inmundicia del mundo. Solo así pudieron dejar el mal que hacían y volverse a Dios, confiar en Él, depender de Él, humillarse ante Él, servirle, amarle y santificar su nombre. Ezequiel 36 dice de que el propósito principal por el cual Dios hizo regresar a su pueblo a Jerusalén y cambiarles su corazón y su espíritu fue para santificar su nombre. Escuche lo que dice Ezequiel 36, del versículo 20 al versículo 23. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel,
sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Así como se encargó Israel de profanar el nombre de Dios en Babilonia, así también Dios se iba a encargar de santificar su nombre en ellos. ¿Cuándo? Cuando los babilonios y todos los imperios vieron de que el pueblo escogido de Dios regresó a Jerusalén y Dios les cambió sus vidas. La obra, entonces, que permitió todo esto fue el cambio interno que Dios hizo en cada uno de sus hijos, lo cual Él logró a través de su palabra. Y hasta aquí voy a llegar, hermanos, pero la próxima semana vamos a estudiar pasajes en el Nuevo Testamento que, al igual que Jeremías y Ezequiel, nos comprueban que el hombre cambia desde lo más interior de su ser solo por obra de Dios a través de su palabra. Que el Señor les bendiga y les edifique con su palabra, que es viva y eficaz.